lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Muy bien, 7:06 de la mañana, hoy es miércoles para hablar de los temas de seguridad. Pero comenté justamente el lunes en mi opinión, en la parte editorial de nuestro noticiero, en el comentario Sin Rodeos, sobre lo que nos había dejado el último fin de semana. Masacres en Naranjal, tuvimos una masacre en un centro comercial de Durán, tuvimos una balacera en los exteriores de un centro comercial de Manta, parte de la cotidianidad que estamos enfrentando. Ayer hicimos un análisis con Fernando Carrión Mena, que expresaba su preocupación por el hecho de que todavía no tenemos un derrotero, no tenemos claridad sobre hacia dónde va a apuntar la política de seguridad del gobierno del presidente Daniel Noboa. Denis Salazar tiene un reporte para poner en contexto los retos que debe enfrentar Daniel Noboa en materia de seguridad. El país no puede perder más tiempo. El cambio es urgente y requiere del apoyo de todos los que queremos construir un nuevo Ecuador. El diagnóstico no es positivo. Ecuador afronta la mayor ola de homicidios de su historia, ubicándose entre los países más violentos de la región. El presidente Daniel Noboa apuesta por la unidad para devolver la paz a los ecuatorianos. Ayer posesionó a 14 gobernadores, la mayoría militares y policías en servicio pasivo. La ciudadanía nos eligió porque nosotros dejamos atrás la sed de revancha y venganza. Pero también nos exigen mano dura, también nos exigen resultados. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado plantea 9 recomendaciones, entre las que destacan reforzar la seguridad en cárceles y fronteras, así como plantear estrategias para reducir los homicidios. En este punto, Noboa plantea revisar el rol de las Fuerzas Armadas. Para ello, ya trabaja en una pregunta que se incluiría en la consulta popular. Lo que se está viendo como gobierno es focalizar no solo la parte de reforma, sino también operativamente, porque una cosa es lo que pasa legislativamente y lo que sean las consultas, pero tenemos que atender las inmediatez de la situación. Esto es parte del Plan Fénix que planteó Noboa para combatir la ola de inseguridad. El plan incluye 3 ejes: inteligencia estratégica, táctica y operativa. Además, ofreció generar plazas de empleo, pues a su criterio es la única forma de terminar con la delincuencia. Informó Denis Salazar para Primera Hora. Entremos en materia y quiero agradecer a Diego Pérez, especialista en seguridad, y a Christopher Gallegos, académico, abogado, a los dos. Gracias por conectarse con nosotros telemáticamente para conversar sobre los temas de seguridad. Empiezo con Diego Pérez. A ver, han pasado casi 2 semanas. De hecho, mañana el presidente Noboa cumplirá 2 semanas desde que fue posesionado, investido por la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿qué hubiese esperado Diego Pérez en estas primeras 2 semanas? ¿Qué ha hecho Noboa y qué no ha hecho el presidente de la República? Diego, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, Belkis, Christopher. Sí, a ver, me parece que dada la urgencia que enfrentamos en los temas de seguridad, y esto se sabía desde el proceso electoral, yo me hubiera esperado decisiones un poco más evidentes, un poco más contundentes en términos de trazar ya efectivamente algún tipo de concreción del denominado Plan Fénix, ¿no? Me hubiera esperado igualmente algún tipo de pronunciamientos más claros con respecto a cuál es el futuro de la planificación de la seguridad para el país, y esto me parece que está quedando en segundo lugar para dar lugar a cuestiones más operativas y elementos que me parece a mí que difuminan la naturaleza de la discusión, ¿no? Como es la incorporación o la realización de una consulta popular, que a mí me parece que al final del día no necesariamente apunta al centro del problema, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Me parece que los cambios en las cúpulas militar y policial
son siempre inevitables al inicio de un mandato, rara es la ocasión en la que éstas se mantienen. Eh, Creo que se puede leer poco a partir de los cambios por sí mismos. Quizás en el caso de la policía es un poco más interesante para el análisis porque de alguna forma se reubican en posiciones algunos oficiales, algunos generales, pero yo puedo leer poco de ese caso, ¿no? Y la otra cuestión ahí es la designación del ministro de Defensa, por un lado, y la doble función que tiene la ministra de Gobierno en un ministerio que se ha ratificado, que no está fusionado, pero que mantiene una única cabeza, lo cual a mí me parece que es por lo menos raro, disfuncional, y que termina de demostrar, lamentablemente me parece, un interés atenuado sobre los temas de seguridad, por lo menos en estas primeras semanas del presidente, ¿no? Gracias, Diego. Christopher, buen día, bienvenido nuevamente. La lectura también en este sentido, que un poco, y según yo he podido percibir en las últimas entrevistas que hemos realizado sobre este tema, van en la misma lógica, poco de concreciones o de detalle respecto de lo que será este plan de seguridad que implementa el presidente Daniel Noboa. ¿Qué le comunica o qué le dice usted estos primeras, en este caso 2 semanas de gestión del gobierno en materia de seguridad? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Fabricio, Belkis, un saludo a Diego. Quiero aprovechar el espacio para enviar un saludo a la bella ciudad de Quito, a su gente que siempre me ha tratado de manera maravillosa, así que vaya para Quito y su maravillosa gente, un fuerte abrazo. Bueno, yo creo que todavía el tiempo es corto para poder entrar a un análisis mucho más profundo, si se quiere, pero me parece que hay 2 decisiones del presidente Noboa que podrían ser importantes, a pesar de que el tiempo, insisto, es extremadamente corto. Primero, el tema del cambio en la cúpula policial, es decir, el cese de algunos miembros del Consejo de Generales, que es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Yo creo que esto, en efecto, como decía Diego, coincido con Diego, esto es casi propio del cambio de gobierno como tal. Sin embargo, en el caso del presidente Noboa, de este nuevo gobierno, me parece que tiene un aditamento adicional. Los titulares de prensa decían ayer que el presidente cesó a 4 generales del Consejo de Generales de la Policía Nacional por haber encontrado vínculos con grupos de delincuencia organizada. Eso se decía el día de ayer. Si esto es así, a mí me parece que más que un simple cambio en el mando o en la cúpula policial, me parece que empezamos bien con un proceso de depuración necesario en las filas de la Policía Nacional. Quizás se quedó corto porque habrían quizá muchos más generales vinculados con temas de crimen organizado, de criminalidad organizada, y yo creo que el presidente tiene que ser mucho más determinante cuando se hacen cambios, por ejemplo, en la cúpula de la Policía Nacional. Pero en principio, yo veo esa decisión como una decisión correcta por parte del presidente, insisto, por el aditamento que obviamente supone vincular el problema de la seguridad, la crisis que tenemos de seguridad, precisamente con el alto mando policial. Y eso creo que es importante porque es un ejercicio de autocrítica del propio gobierno. Déjeme detenerme ahí, Christopher, antes de que avance al segundo punto. Solamente en el tema de los cambios de la cúpula policial. Ayer trascendieron algunas cosas. Incluso algún colega hizo una publicación que luego la eliminó, pero hay una presunción de que estos cambios en la cúpula policial podrían ser determinantes en un ideal de depuración por supuestas relaciones de oficiales con grupos de delincuencia organizada. Sentí yo con esta decisión del presidente Noboa que por primera vez se busca atacar el problema de fondo y no quedarse solamente en la declaración. Y digo, es inevitable recordar aquella alerta que en su momento el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, formuló a través de una declaración pública donde hablaba de la presencia de narcogenerales, algo que hasta el sol de hoy no se ha comprobado, no se ha investigado, no sabemos quiénes son los narcogenerales, pero daría la impresión de que hoy como que pasaron del discurso a una decisión contundente que fue no ascender a ciertos generales. ¿Cómo leemos eso antes de pasar al segundo punto que usted estaba diciendo, Christopher? Por supuesto, Fabricio, es tremendamente interesante, por eso decía que me parece que es una acción concreta y correcta del gobierno nacional ingresar un poco a limpiar la casa puestas adentro, porque ese es parte del problema. Yo siempre lo dije, yo desde el año 2018 en la Asamblea Nacional lo vengo sosteniendo.
el problema está puestas adentro, no está puestas afuera. El asunto de criminalidad, a partir de que las empresas criminales han logrado permear las instituciones del Estado, está ya puestas adentro del Estado, no solo está afuera. Así que no es un enemigo que hay que combatir afuera, sino es un enemigo que hay que combatirlo puestas adentro. Y en ese sentido, la decisión del presidente, insisto, Fabricio, es una decisión correcta. Quizás se quedó corto, habrá que investigar, que indagar mucho más allá para saber si hay otras personas vinculadas. Ahora, yo esperaría que, obviamente, Presidencia de la República ponga una denuncia, aperture una investigación penal, por cuanto estos personajes que han salido de la cúpula del Consejo de Generales estarían eventualmente vinculados con grupos de delincuencia organizada. Eso es lo que en derecho corresponde hacer y es lo que espera la ciudadanía, es lo que espero yo de parte del presidente para confirmar esa determinación que debe tener el gobierno cuando se trata de paliar un tema tan delicado y complejo como la crisis de seguridad. Y segunda decisión, Fabricio, importante, por lo menos la vi ayer en un par de titulares acá en el Azuay, que se había dispuesto en la cárcel de Turi, no sé si en las demás cárceles regionales, me quedé corto con información, pero por lo menos en la cárcel de Turi se habría dispuesto que se retire el personal de la Policía Nacional de las instalaciones internas del recinto penitenciario. Es decir, este proceso que yo siempre dije que era necesario, Fabricio, despolicializar las prisiones, porque fue una pésima idea acercar la policía a la delincuencia porque terminaron conjugándose. Eso es lo que ha sucedido el día de hoy y por eso se ha permeado el crimen organizado a las agencias de seguridad. Entonces, a mí me parece que la decisión de sacar a la policía de los filtros, no del perímetro ni del control perimetral, sino de los filtros y de la administración carcelaria, me parece también que es una decisión muy correcta del presidente. Entendería yo, y la lectura que le quiero dar a esto es la siguiente, entendería que existe alguien que sí conoce de este tema asesorando al presidente ahora mismo en materia de seguridad. Yo veo con buenos ojos estas dos iniciativas y espero que no decline, espero que no decaigan, que no se desvíen en el curso de este tipo de procesos, porque realmente este tipo de circunstancias o medidas que se toman por parte del Ejecutivo, yo creo que sí abonan para la solución del problema. Entonces, esa es la lectura que tengo por lo menos en estos 15 primeros días del gobierno nacional. Diego Pérez, su análisis respecto de lo dicho por Christopher Gallegos. Sí, a ver, yo coincido, es fundamental que cualquier esfuerzo en temas de seguridad en el Ecuador arranque con procesos de depuración seria y profunda. Y en ese sentido me parece que es central también el fortalecimiento de las instituciones de la inteligencia, ¿no? En esta suerte de evaluación que estamos haciendo, a mí sí me sorprende que no hay todavía una definición en cuanto a inteligencia. Han surgido nombres, pero oficialmente no hay una designación, ¿no? Porque los procesos se complementan y ahí siento que es la continuación de este inicio, de esta presunta depuración en las filas de la policía. Va a tener que seguirse, obviamente, en Fuerzas Armadas, pero va a tener que seguirse además con el discernimiento de la penetración de las instituciones criminales dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Me parece que ahí es interesante el hecho de que salió finalmente esta estrategia contra el crimen organizado que se intentó lanzar en los últimos días del gobierno de Lazo, y que es finalmente un documento elaborado con un aporte importantísimo del UNODC, ¿no? Entonces, la Oficina contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas. Y entonces ahí a mí me parece que hay una serie de datos importantes, particularmente sobre la penetración que conecta directamente con Christopher, ¿no? Le pregunto, ¿usted revisó ese documento? Ese documento es un documento de 65 páginas que se llama Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030. Es un documento que iba a ser presentado por el gobierno de Guillermo Lasso el día 21 de noviembre, 2 días antes de la finalización del gobierno, y finalmente declinaron hacer la presentación pública por la serie de críticas que recibieron, porque ante la opinión pública se percibió esto como un esfuerzo de última hora, es decir, ya de salida pretendieron presentar esa estrategia que incluye
A ver, esta estrategia dice, estrategia del Ecuador contra la delincuencia organizada, contexto estratégico, evaluación de la amenaza. Hay una serie de gráficos ahí. Marco estratégico, gobernanza para el cumplimiento de objetivos nacionales contra la delincuencia organizada. Usted revisó este insumo, le pregunto, si lo hizo, ¿usted cree que el gobierno del presidente Noboa debería aprovechar este documento para que pueda tomarlo como referencia para su plan de seguridad, doctor Diego Pérez? No, a ver, me parece que ese es un documento que hace un buen diagnóstico, un buen análisis, pero y me parece que retrata de una forma muy dramática, y lo interesante ahí es que sería la primera aceptación oficial del gobierno ecuatoriano, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que es hecho con aporte del UNODC, pero también por parte del Ministerio del Interior, es decir, sería la primera confirmación oficial del Estado ecuatoriano de que tenemos un problema grave, gravísimo de penetración, de operación de las bandas criminales. Pero justamente la parte más débil de este documento es la parte final, que debería ser la sustancial, ¿no? Que tiene que ver con justamente las acciones que el Estado debería tomar con respecto a esto, y ahí me parece que se vuelve más políticamente correcto el documento, vuelve a mencionar la estructura existente, vuelve a mencionar un poco las dinámicas de operación del Estado, pero siento que es débil en su parte final, ¿no? En su parte conclusiva. Pero digo, creo que lo importante ahí de cara al momento actual es considerar, en primer lugar, que tenemos una importante y profunda operación del crimen organizado transnacional dentro de las instituciones del Estado. Las primeras acciones que se han tomado apuntan, sí, a un leve proceso de depuración que va a tener que profundizarse, pero además me parece que, y ahí vienen una serie de elementos operativos, me parece que se tiene que pensar en términos de cuáles son las capacidades que se requieren para fortalecer la acción del Estado frente al crimen, ¿no? Y ahí yo siento que todavía, como decía en mi primera intervención, no hay indicios claros de cuáles son las acciones que se intentarían tomar, ¿no? Hay datos muy chiquititos y muy dispersos sobre cuál es la naturaleza del Plan Fénix, cuáles son los pasos que se están tomando de cara a ello, y entonces siento que todavía estamos a la espera. Correcto, Diego. Christopher, Diego Pérez ha recalcado en estas intervenciones sobre la necesidad de conocer aún más a profundidad detalles sobre el Plan Fénix, que fue uno de los ofrecimientos de campaña del presidente Daniel Noboa. Sobre eso, lo que se pudo conocer como parte de los ofrecimientos, hablaba de uniformes con alta resistencia balística para fuerzas de seguridad, armas de última generación y hasta una central de inteligencia, respecto de lo cual también se ha señalado muchísimo en estos días en la importancia de que se fortalezca y se trabaje en los temas de inteligencia. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo debería ser fortalecido esto poco que se conoce de este plan respecto de la seguridad en el país? Mire, Belkis, yo creo que el plan Fénix propuesto por el presidente cuando estaba en calidad de candidato a la presidencia, de aspirante a la presidencia de la República, era un planteamiento muy genérico, ¿no? Muy abstracto, que de alguna forma no aterrizaba muy bien las ideas y no concretizaba cuáles son las acciones que en efecto se iban a tomar para fortalecer y para hacerle frente a la crisis de seguridad. Entonces, ahora un poco que ya se han visto un poco de acciones, hay declaraciones, me parece que el intento de aterrizar el plan Fénix es correcto por parte del presidente. Yo cuestioné en algún momento que el plan era muy vago, que era muy ambiguo, pero luego ya un poco en territorio, en campo, se ven algunas acciones que, como decía, son interesantes. No todo es correcto, no todo puede ser perfecto tampoco, pero creo que hay cosas interesantes. El presidente proponía, por ejemplo, cohesionar los servicios de inteligencia para que reporten en un solo informe al Ejecutivo, y me parece que eso es correcto, porque el Ejecutivo no puede estar desconectado del tema de inteligencia en el país. Acá tenemos servicios de inteligencia totalmente dispersos, totalmente desorganizados, que no trabajan de forma coordinada. Si usted un poco analiza cómo trabaja ahora mismo el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado,
y cómo trabaja, por ejemplo, la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, se va a dar cuenta que manejan incluso en baremos cuantitativos información absolutamente diferente y por lo tanto dispersa, que no abona precisamente a tener una lectura o un diagnóstico claro del problema. Entonces, me parece que la idea del presidente en cuanto a inteligencia es correcta. Se debe cohesionar, integrar la información para tener un dato estadístico certero, específico y claro sobre el cual se pueda poner a discusión las acciones en la mesa de trabajo. Luego, creo que el tema de la dotación, el tema de dotar de chalecos antibalas, de armas de fuego y de balas a la Policía Nacional es importante. Eso mejora la capacidad de respuesta que tiene la Policía Nacional. Sin embargo, creo que no es lo nuclear en la Policía Nacional. Me parece que lo más importante va a ser, de alguna forma, hacer un proceso de diagnóstico, luego un proceso de depuración para mejorar las condiciones cualitativas del personal de la Policía Nacional. Porque no se trata de aumentar a miembros de la Policía Nacional o no se trata de poner armas en manos de la Policía Nacional, porque ahora mismo, si usted se fija en el contexto actual, la Policía Nacional es una de las instituciones más denostadas en términos de confianza. La gente considera, por lo menos en gran medida, que la policía ayuda a la concreción del crimen y del crimen organizado particularmente. En consecuencia, no es una buena idea a priori y sin un estudio técnico, sin un análisis de confianza, entregar armas de fuego a quien en un principio parece no ser nuestro aliado. Entonces, yo creería que lo más importante va a pasar por mejorar la condición cualitativa de las agencias de seguridad, como decía Diego, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también de los servicios de inteligencia. Porque ahora mismo, fíjese, yo me atrevo a decir que los servicios de inteligencia de la Policía Nacional le hacen el juego al crimen organizado, están trabajando para el crimen organizado. Yo tuve acceso a una información que no la puedo de alguna forma compartir en extenso acá, pero sí voy a hablar de algunos números. Se tiene conocimiento, y por lo menos ese es el rumor al que yo he tenido acceso, de que aproximadamente 16.000 miembros de la Policía Nacional, es decir, casi el 22% de los miembros de la Policía Nacional, están siendo ahora mismo financiados por el crimen organizado. Es decir, reciben alguna erogación económica por parte de estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, el primer problema a resolver es precisamente romper esa cadena de flujo entre el crimen organizado y la Policía Nacional. Y por eso decía que una de las acciones más importantes va a ser precisamente sacar a la policía de las cárceles, porque lejos de generar control con la presencia policial en los recintos penitenciarios, terminamos haciendo un espacio propicio para que intimen, para que empiecen de alguna forma a generarse estos círculos de confianza y obviamente empiece a dinamizarse la venta de información, el ingreso de armas, el ingreso de artículos prohibidos, sin olvidar que desde el interior de las prisiones precisamente se planifican las operaciones criminales de largo alcance. ¿Por qué? Porque adentro de las prisiones están precisamente los líderes de estructuras criminales. Entonces todo esto viene integrado, ¿no? Y por eso decía que las acciones que en principio toma el presidente son correctas porque dan en el clavo. Me bajo a los generales que están vinculados con el crimen organizado, pero al mismo tiempo saco a la Policía Nacional de las cárceles para romper ese vínculo de cercanía que tiene la policía con los líderes del crimen organizado. Me acaban de compartir un insumo interesante. Son recomendaciones para el próximo gobierno en la lucha contra el crimen organizado, preparado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Y ahí habla justamente de 9 recomendaciones para el próximo gobierno. ¿Cuáles son? Instituir una política interinstitucional enfocada en impactar las economías ilícitas, que es un poco lo que está diciendo Christopher. Mejorar el sistema de prevención y combate al lavado de activos. Incentivar la investigación estratégica ante el crimen organizado. Establecer una mayor coordinación interinstitucional, promover una estrategia focalizada en la reducción de la criminalidad y los homicidios, fomentar una política penitenciaria de acuerdo con estándares internacionales, establecer una política de seguridad en las fronteras, definir objetivos estratégicos para debilitar la cadena de valor del crimen organizado y reforzar el control de armas. Diego Pérez, estos 9 puntos ¿son los más importantes o usted le añadiría o le quitaría alguno de ahí, de lo que acabo de mencionar, Diego? Me parece que son importantísimos. Yo ahí añadiría 2 cosas que me parece que incluso se pueden trabajar en lo inmediato, ¿no? La primera es, y esto ya lo había mencionado, la necesidad de establecer una planificación de mediano plazo que permita
guiar las acciones de las instituciones de seguridad del Estado. Y hablo de instituciones de seguridad porque hay que pensar que no es solamente policía, fuerzas armadas, está inteligencia, está SNAI también, ¿no? Donde tampoco hay una designación todavía. Se requiere una planificación que permita establecer las prioridades reales para el Estado. Y esto todavía no lo tenemos. La otra cosa que me parece a mí importantísima allí es, quizás en términos más tácticos, pero que me parece que son, que proveerían una noción de la determinación del gobierno para actuar, es la necesidad de recuperar el control por parte del Estado de ciertas zonas, de ciertos territorios donde este ha sido severamente cuestionado. Si vamos nada más a noticias recientes, Nueva Prosperina, Esmeraldas, todos estos siguen siendo zonas donde no solamente que se ha perdido la presencia del Estado, sino que hay una suerte de régimen criminal operando, ¿no? Y me parece que sería una demostración de fuerza importante por parte de este gobierno el desplegar acciones de Fuerzas Armadas, de policía, para recuperar el control territorial de esas zonas, ¿no? Asumiendo, obviamente, los costos que esto tiene. Pero siento que frente al crimen organizado se requiere tomar también acciones que demuestren la voluntad del control. Y de lo mencionado por el observatorio, que me parece que es un trabajo fantástico, a mí me parece siempre central trabajar alrededor del primer tema que se menciona allí, que es el financiamiento, ¿no? Ubicar los flujos ilegales, los flujos irregulares y trabajar alrededor de estrangularlos para justamente reducir la incidencia de estas organizaciones. Hay un tema que alertaba justamente en cuanto al financiamiento ayer en diálogo con este espacio Fernando Carrión, y es la gran cantidad de dinero, creo que son 3.000 millones de dólares que se mueven en eso que se llama economías ilícitas. Y claro, Fernando Carrión decía que esa plata, esos recursos terminan convirtiéndose también en parte del sostén de la economía ecuatoriana. Yo le pregunto si es tan así a Christopher Gallegos. Por supuesto, Fabricio. Es tan así, de hecho, que hay una teoría económica que dice que el crimen no debe desaparecer o no puede desaparecer porque el crimen también dinamiza la economía de un estado, de un país como tal. Claro que son teorías evidentemente cuestionadas, criticadas, pero que en términos estadísticos y en términos de datos específicamente son correctas. En el país, el año anterior hubo un reporte de que se lavó aproximadamente 3.500 millones de dólares. Y yo le apuesto que para este año, a cerrar este año, esa cifra va a ir en aumento. El problema de la economía ilícita y de dinamizar estos recursos de origen ilícito es que en algún momento llegan a convertirse en recursos lícitos, porque el crimen organizado hoy en día ya no es que tiene la plata bajo el colchón, sino que el crimen organizado hoy en día ha decidido incluso confundirse entre la ciudadanía y entre las acciones lícitas, precisamente configurando estructuras empresariales. Entonces, el día de mañana usted encuentra una nueva empresa que presta un servicio, que vende un producto y que probablemente ese servicio y ese producto son lícitos, pero el financiamiento para construir el producto o para generar el servicio son evidentemente ilícitos porque provienen de actividades fundamentalmente vinculadas con el narcotráfico. Entonces, por eso se vuelve tan complejo, tan difícil la lucha contra la economía ilícita y es precisamente el punto más importante que hay que enfrentar, porque debilitada la economía ilícita es automáticamente correlativo con debilitado el crimen organizado. Entonces, a mí me parece que estas recomendaciones del observatorio son tremendamente importantes. Coincido plenamente con lo que decía Diego, creo que hay lugares, espacios en donde obviamente el Estado y el gobierno ecuatoriano debe hacer presencia, se deben recuperar ciertos territorios que ahora mismo son prácticamente Sodoma y Gomorra. Creo que debemos recuperar los espacios que incluso pertenecen al Estado, porque si usted se fija, Fabricio, hay espacios como por ejemplo las cárceles, que son espacios estatales que están siendo ocupados por el crimen organizado como fortín, precisamente para llevar a cabo operaciones delictivas y criminales desde adentro. Al parecer, los líderes de estructuras delictivas se sienten muy cómodos en estas instalaciones, casi se sienten que estas instalaciones son como propias
y desde ahí están desplegando prácticamente una guerra contra el Estado de Derecho. Entonces, a mí me parece que, insisto, el presidente tiene una tarea que es titánica, que además no solo puede resolverlo el Ecuador. Creo que hay que hacer un consenso con diferentes países de la región, sobre todo con quienes tenemos conflictos fronterizos por el norte y por el sur, de ingreso y salida de armas, de ingreso y salida de alcaloides, y obviamente hacer un esfuerzo conjunto, un esfuerzo integral. Esto no lo va a poder solucionar únicamente el Estado ecuatoriano, porque se trata precisamente de criminalidad transnacional. El financiamiento no solo es interno, el financiamiento es externo, y es por eso que es tan potente, tan potentado, que incluso en ocasiones supera la capacidad presupuestaria que tiene el Estado. Entonces, insisto, si bien el presidente arranca bien con 2 acciones concretas que me parece que dan en el clavo, hay mucho por hacer, y dentro de ese mucho por hacer, el tema de combatir la economía ilícita yo creo que es un tema medular para sentarnos a discutir sobre este asunto. Quiero dejar sentada una idea que es súper importante para, de alguna forma, tratar de debilitar las economías ilícitas. Todos conocemos que, por ejemplo, parte de esa economía ilícita se construye principalmente como sustento de la venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Yo creo que es momento de poner sobre la mesa de discusión, Fabricio, la legalización de determinadas sustancias en determinadas cantidades, porque es, a juzgar un poco por la experiencia, una de las tantas medidas que en otros países vecinos, por ejemplo, han ayudado a combatir a la economía ilícita. Si el Estado más adelante se involucra en el tema de dispensar, es decir, este tipo de circunstancias, de proveer este tipo de sustancias, incluso con finalidades de carácter terapéutico, es un golpe, créame, que importante para la economía ilícita, que obviamente hace que los mercados internacionales del crimen organizado no se interesen tanto por el Estado ecuatoriano. Porque claro, como acá todo es prohibido, todo es limitado, y como lo prohibido evidentemente cuesta más, entonces es tremendamente apetecible para las empresas criminales venir a delinquir en el Estado ecuatoriano. Pasa lo mismo que con la Policía Nacional. Como la Policía Nacional es tan endeble, como la política institucional y el modelo de gestión de seguridad de la Policía Nacional está roto, está fragmentado, no hay un norte ni un horizonte claro, entonces es muy apetecible para el crimen organizado, fundamentalmente para los carteles de la droga, venir a delinquir acá en el Ecuador. Entonces, yo creo que hay que dejar de ser un país tan apetecido por el crimen, y hay que empezar a trabajar en políticas como las que acabo de mencionar para tratar de hacerle frente, quizá a mediano y a largo plazo, porque esto no es de la noche a la mañana, a una crisis tan grave y aguda como la que vivimos, Fabricio. Les quiero agradecer a los dos por sus aportes muy valiosos para el debate sobre el derrotero que debe seguir el gobierno del presidente Daniel Noboa en el ámbito de seguridad, las expectativas, sus primeras decisiones y qué es lo que se viene. Gracias al académico Diego Pérez, gracias Diego, un abrazo, gracias al jurista Christopher Gallegos, ambos especialistas en materia de seguridad. Un abrazo, muy amables. Un buen día. Gracias, un abrazo y buen día. Gracias, juntos por tu seguridad, nuestro segmento aquí en A Primera Hora. A Primera Hora presentó Juntos por tu seguridad. Juntos por tu seguridad. Hasta la próxima semana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.